Bienvenidos al podcast de Paraguay Sotheby's International Realty, un espacio donde queremos compartir contigo las historias extraordinarias contadas por sus propios protagonistas. Descubrí las historias y los desafíos de las personas cuyas decisiones cambian el escenario inmobiliario en nuestro país. En este primer capítulo tendremos como invitado a Ernesto Figueredo. Él es presidente de Raíces Real Estate, una compañía con más de 20 años desarrollando lotamientos abiertos y condominios cerrados a nivel nacional. Es también presidente de la Cámara Paraguaya de Loteadoras e Inmobiliarias y presidente de la Cámara de Comercios y Servicios del Paraguay. Hoy te invito a conocer su visión del mercado inmobiliario y su increíble historia de vida. Hola Ernesto, gracias por estar con nosotros. Queremos conocerte un poco más y conocer de tu historia. Así que, arrancamos con la primera pregunta. Contanos, ¿hace cuánto que te dedicas al rubro inmobiliario y cómo arrancaste en este rubro? Arrancamos cuando mi papá me dijo, vamos a ver algunas propiedades. Mi hijo, yo tenía como 5 años, no entendía nada, pero ahí empezó todo. Realmente el gran legado, el gran profesor fue papá, quien me enseñó más mostrando lo que hacía que diciendo. Es decir, el ejemplo a partir del trabajo y a partir de sus acciones fue mucho más contundente que a veces que las palabras. ¿Recordás alguna experiencia, digamos, de esa época, Ernesto, de algún recorrido puntual o alguna visión que tu padre te haya compartido ya dentro del rubro? Bueno, yo creo que uno va construyendo en base a muchas personas. Papá fue una persona con una tremenda visión de negocio y sobre todo entendiendo y poniéndose en el lugar de la persona que le hacía la consulta. Muchas veces la solución tiene que ver y tiene que partir entendiendo o la dificultad o entendiendo el objetivo que una persona tiene cuando quiere invertir en inmuebles o cuando quiere vender un inmueble. Entonces, lo más importante es ponernos en el zapato del otro para desde esa óptica entender cuál es la mejor solución. Y eso fue algo que siempre me impactó en mi padre, que era una persona que tenía una percepción de lo que le pasaba a la persona, entendía lo que la persona necesitaba. Muchas veces las personas nos expresan de una forma tan directa lo que necesitan y uno tiene que como interpretar como un psicólogo tal vez y entender qué es lo que realmente necesita para darle el mejor consejo. Y me gustaría preguntarte un poco, digamos, sobre esa experiencia de vuelta de vida con tu padre, porque hoy en día vos trabajás con tus hermanos, están prácticamente todos en la operativa. ¿Cómo se desarrolla esa pasión por los bienes raíces? Bueno, en realidad es la constancia, yo te diría, ¿verdad? En la vida, hace poco vi un podcast que decía en inglés, follow your passion, decía, ¿verdad? Y en inglés muy contundente decía bullshit. Decía, es decir, uno puede amar las cosas, pero uno tiene que aprender a amar el trabajo. Y el trabajo no es todo nomás lo que a mí me gusta. El trabajo es algo que yo, lo primero es identificar en qué soy muy bueno. Y a partir de ahí ver cómo podés resolver el problema de alguien o de algún cliente. Eso es lo que tiene valor. Entonces, la pasión uno va construyendo y va encontrando a partir de ser útil para alguien y ser útil con el propósito que uno se pone como misión. Entonces, creo que eso es parte de la pasión, ir construyendo un camino a partir de conociéndote a uno mismo, en qué soy bueno y a partir de ahí cómo puedo agregar valor y cómo puedo ir construyendo mejores relaciones. Y esta pasión hace 20 años atrás se convirtió en una empresa que hoy viene desarrollando ya casi más de 300 desarrollos inmobiliarios a nivel nacional. Contanos un poco cómo se origina Raíces y cuáles han sido los principales logros y desafíos en estos últimos 20 años, Ernesto. Bueno, Raíces nace a partir de mi padre, que fundó la compañía luego de haber estado 40 años en otra gran empresa inmobiliaria.
con una enorme experiencia y obviamente un networking muy importante. Por eso cuando mi padre funda la compañía de la mano de sus hijos, con mis hermanos, todos teníamos, digamos, esa impronta del negocio inmobiliario porque vivimos toda esa pasión que él le imprimía y ese conocimiento. Mira, una anécdota interesante es que yo empecé en el mundo de las finanzas, ocupando altos cargos en entidades bancarias. Y me tocó ser presidente de la Asociación de Empresas Financieras del Paraguay hace más de 25 años. Y yo venía del sistema financiero y con computadoras y con calculadoras Hewlett-Packard de la mayor tecnología. Y papá encontraba la fórmula o resolvía un cálculo financiero en 5 segundos, ¿verdad? Usando una analogía que no se aproximaba a un número exacto, pero él tenía muy rápidamente y más rápido que cualquier computadora la indicación dice si eso iba a ser un negocio bueno o un negocio malo, o tenía las condiciones para hacer un negocio bueno. Entonces esa es la inteligencia que él tenía como un ejemplo en poder entender muy rápido si partía de premisas adecuadas del negocio o partía de premisas que no van a ser. Creo que eso es fundamental en tener el olfato. Y ese olfato él de alguna manera nos desarrolló con el ejemplo que yo te hablaba. Y fuimos desarrollando, entendiendo lo que el mercado necesita. Comenzamos con los loteamientos, incrementando valor para esa clase media que necesitaba ahorrar, necesitaba invertir, necesitaba crecer, y ese ahorro se podía dar en cuotas porque es lo que la gente puede pagar. Y luego Paraguay en los últimos 20 años, con el crecimiento económico, la estabilidad que tuvo a partir del año 2004, 2005, donde se empieza Paraguay a profesionalizar con un Banco Central, con un Ministerio de Economía, Paraguay logra empezar a tener una responsabilidad fiscal, y eso hizo que Paraguay crezca muchísimo. Entonces a partir de ahí creamos estos grandes proyectos de barrios cerrados, que hoy son ejemplos, digamos, de convivencia y de cómo a partir de tener algo común entre muchas familias se puede desarrollar en el ámbito privado un lugar para vivir con buenos costos de mantenimiento y sobre todo con unos amenities de clase mundial. Ernesto, ¿cómo funcionan ambos modelos de negocio? Digamos, ¿tienen el mismo modelo de negocio y son diferentes productos, o son dos modelos de negocio totalmente diferentes? Son modelos de negocio totalmente diferentes. Creo que esa es la clave, entender los modelos de negocio son diferentes y se adecuan a cada subsegmento de la economía. Es decir, no hay un modelo de negocio único. Cada segmento tiene su modelo de negocio, cada tipo de producto tiene su modelo de negocio, y uno tiene que saber adaptar el modelo de negocio a cada tipo de segmento, a cada tipo de cliente. Conociendo las limitaciones, conociendo la sustentabilidad de ese negocio. Hoy en día, digamos, la cadena de valor de un lotamiento abierto, ¿cuál es? ¿Y cuál es la de un lotamiento, la de un barrio cerrado? Como para que digamos, los que nos siguen puedan entender un poco mejor la estructuración del modelo de negocio. Los loteamientos, Asunción era un loteamiento. Grandes barrios de Asunción se vendieron en cuotas. La primera casa que tuve, donde yo viví, en la avenida Boyani, frente a Identificaciones, donde era adoquinado, donde pasaba el tranvía, papá había pagado unas cuotas que, no sé si me recuerdo, creo que era 500 guaraníes por mes, era la cuota, ¿verdad? Entonces, mucho se creció a través del lotear, que es básicamente agarrar un pedazo de tierra muy grande, que es de una familia, y poder distribuirla en 500 familias. Ese es el objetivo, y es algo muy noble porque el loteamiento pudo generar un producto que se acercó a las personas y generó toda una revolución en la urbanización, en el desarrollo y a partir de la inversión del ahorro de las personas. Entonces, el loteamiento fue un negocio que fue evolucionando. Hoy el desafío del loteamiento es agregarle más infraestructura y coordinar digamos, los planes de uso de los municipios, ¿verdad? Que están todavía un poco desfasados, y se necesita una mayor interacción entre el sector privado y el sector público para que esos loteamientos sean cada vez más y mejor planificados. El déficit de infraestructura en Paraguay es importante. Entonces, el problema de la infraestructura es la falta de coordinación. Entonces, una institución pública va por un lado, después viene otro y rompe. Entonces, esas descoordinaciones hacen
que sea aún más difícil, pero es cuestión de ponernos de acuerdo y eso es parte de lo que se está haciendo para entender hacia dónde caminan las ciudades y cómo desarrollar, digamos, mejores barrios, ¿verdad? Y el barrio cerrado también es una solución que en toda América Latina es un boom, porque justamente a veces el Estado no resuelve todos los problemas. Entonces el sector privado se puede mover más rápido y resolver muchas veces proyectos de urbanización, proyectos de amenities y la seguridad, que es el gran tema en América Latina, donde la seguridad es parte fundamental para poder desarrollarse. ¿Cuál es la diferencia entre un condominio o barrio cerrado, suburbano, de primera vivienda, segunda vivienda, de manera que podamos entender un poco esa diferenciación? Bueno, tiene que ver mucho con justamente lo que yo decía, el uso. El uso es lo que uno tiene que entender. A partir del uso se desarrolla todo el programa. Entonces, cuando yo hablo de un barrio suburbano de segunda vivienda, eso va a tener picos en los momentos del verano, en los momentos de vacaciones, y después va a bajar el pico. Entonces, uno tiene que desarrollar el proyecto en función a los usos. Cuando yo voy a desarrollar un barrio cerrado o un condominio de uso diario de primera vivienda, tengo que tener en cuenta que las entradas y salidas van a ser más frecuentes, donde a la mañana entre las 7 y las 9 van a ser picos de salida, y a la tarde entre las 6 y las 8 van a ser picos de entradas. Entonces uno tiene que ocuparse de entender el uso y digamos cuáles son los puntos de contacto y de salida para poder programar un diseño digamos que sea congruente a ese uso, ¿no? Y en ese sentido, cuando diseñamos productos también muchas veces tenemos que tener un doble enfoque, ¿verdad? Está el enfoque del usuario final y el enfoque del inversor. Y en ese sentido, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que busca el usuario final paraguayo y qué es lo que busca hoy en día un inversor paraguayo? Es muy importante no confundirse. El único usuario es el usuario final. No se diseñan productos para inversores, se diseñan productos para usuarios. El inversor es una herramienta para lograr un objetivo. Entonces, es muy importante entender los objetivos que tiene un usuario final y los objetivos que tiene un inversor. En primer lugar, cuando hablamos del inversor, uno tiene que entender la estructura financiera que se está, digamos, produciendo, cuáles son los objetivos de ese inversor, cuáles son las condiciones de mercado y si mi producto o la estructura del producto que estoy diseñando puede estar acorde a los objetivos de ese inversor. En primera medida. En segunda medida, todos los productos tienen que ser diseñados para usuarios finales. ¿Qué significa esto? Que una vivienda, cuando hablamos de una residencia, la residencia tiene que ser de renta o de compra. Sí, de renta cuando una persona quiere alquilar, por algún motivo de la vida desea alquilar y no comprar, y otro cuando el objetivo es la compra del inmueble. Entonces, cuando un producto está diseñado correctamente para el usuario final, eso termina agregándole valor al inversor. Es una consecuencia. El buen diseño del producto orientado a el usuario final es una consecuencia de una buena rentabilidad o una adecuada rentabilidad. Ernesto, ¿y cuál es tu lectura del mercado inmobiliario actual en Asunción? Digamos, ¿realmente se está diseñando productos para el usuario final o se están diseñando productos más para inversores? Bueno, como todo mercado hay situaciones diversas, ¿no? Yo creo que justamente aquellos que se dedican a pensar un poco más en el usuario final van a tener mejores resultados. Y yo creo que hay productos que no están pensados para el usuario final. Muchas veces se diseñan productos para inversores, como acabaste de decir. El problema de pensar para inversores es que yo estoy diseñando algo para un puente, pero no para el final del objetivo de ese producto. Entonces, creo que eso hay que tener cuidado. Los inversores son herramientas importantísimas para llegar a un objetivo, pero el usuario final es el que le da valor no solo al producto, sino le da valor a toda la cadena. ¿Y cuál es el riesgo que corremos, digamos, si diseñamos un producto para solamente enfocado en inversores y no enfocado en el usuario final? El riesgo que corres es que vas a tener una disonancia entre lo que necesita el usuario y el producto. ¿Y eso qué significa? Que vas a tener productos que no van a estar alquilados,
que vas a tener probablemente ritmos de ventas que no sean los deseables, o tener, por ejemplo, situaciones de mucho stock. Entonces, cuando uno se preocupa y se ocupa del usuario final, tiene que poner dentro del análisis, primero, cuál es la escasez, cuál es el stock de producto que hay sobre determinado tipo de producto, cuál es el uso del producto, cuál es la necesidad que quiero resolver. Entonces, todos estos análisis terminan dando en que un producto sea mejor que otro en el sentido también de la rentabilidad. Si es una consecuencia, la rentabilidad y un buen programa de ventas es una consecuencia de un buen diseño. Y en ese sentido, Ernesto, si uno tuviera de repente acceso a un capital para invertir, ¿verdad? Supongamos $1.000.000, ¿verdad? ¿Cuáles son las primeras preguntas que uno debería hacerse a la hora de analizar en qué activos inmobiliarios invertir un capital de ese valor? Un buen consejero lo primero que tiene que hacer es ponerse en el lugar de la persona, como yo te decía anteriormente. Entonces, lo primero que tenemos que entender es en qué momento esta persona quiere invertir. ¿Quiere invertir cuando tiene 70 años? ¿Quiere invertir cuando tiene 30? ¿Quiere invertir cuando tiene 50? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Sus hijos están todavía con él en la casa? ¿Los hijos ya salieron? Es decir, hay que entender muy bien en qué etapa de la vida estoy y cuáles son mis objetivos de mediano plazo. La inversión en inmuebles es la inversión más segura. Es una inversión, de las más seguras en el mundo. Y esto no va a cambiar. Al contrario, probablemente se vuelva cada vez más sólida. Pero tiene menos liquidez. Entonces, cuando un producto tiene menos liquidez, uno tiene que hacer planificación. El mercado cuando yo compro un inmueble, no tengo que equivocarme en el plazo del tiempo. Eso significa que si yo compro un inmueble, no puedo estar cambiando la política o no puedo estar cambiando mi estrategia cada 2 años. No funciona eso. Tal vez en mercados extremadamente sofisticados, muy de primer mundo, puedan haber situaciones de más corto plazo. Pero en mercados más tradicionales, como en América Latina, uno tiene que hacerse una planificación. En el largo plazo no hay nada que le gane al inmueble. En el largo plazo no hay nada que le gane al inmueble. Y esto es muy simple. Por ejemplo, tenemos que hacer un análisis. En la década de los 80 o de los 90, los que tienen un poco más de tiempo, antes hablar de $1.000.000 era una cifra impresionante. Se podían adquirir un montón de cosas con $1.000.000. Hoy uno puede ver la pérdida del valor del dinero en dólares. Es impresionante, ¿verdad? Lo que un auto que valía 50.000 de alta gama en la década del 80, hoy ese mismo auto vale 200.000. El mismo auto, en la misma línea del auto de alta gama. Cuestión de mirar nomás atrás las revistas. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que el dinero pierde mucho valor en el tiempo. Inclusive estoy hablando de monedas, sólidas y de las monedas más relevantes como el dólar americano. Entonces, eso nos lleva a pensar de que el inmueble es un refugio fundamental, no solo para que no perdamos nuestro ahorro, sino para que ese ahorro crezca de valor en el tiempo y a mí me permitan en determinado tiempo realizar esa venta y poder lograr los objetivos que me propuse. Y esa plusvalía, digamos, ese aumento de valor desde tu perspectiva, ¿se da de igual manera en un departamento que en un terreno, digamos, una tierra normal, o es diferente? Es diferente. Cada producto inmobiliario tiene un ciclo. Lo más difícil de entender son los ciclos del negocio inmobiliario. De hecho, aquellos que tienen la capacidad de leer los ciclos son los que mejor negocio hacen. Y es difícil, porque los ciclos del negocio inmobiliario no es un ciclo. Cada segmento, cada producto, cada ciudad, cada barrio tiene un ciclo diferente. Si no son ciclos coordinados. Esto es medio técnico, pero esto es así. Hay estudios, de hecho, estudios de Harvard donde se tratan de leer los ciclos y los ciclos tienen que ver con cada producto inmobiliario. Entonces, es muy importante
asesorarse con personas que realmente tengan la capacidad de leer los ciclos y a partir de entender esos ciclos, entender los objetivos, ¿verdad? Hay productos que están más orientados para la renta, es decir, me van a dar un ingreso mensual, anual. Hay otros productos que están más orientados a capitalizar mi ahorro, es decir, yo compro a 100 hoy y puedo vender a 200 dentro de X años. Y eso no es exacto, pero existen mecanismos, existen fórmulas que pueden percibir, digamos, o que pueden acercar ese tipo de valores, ¿verdad? No se tiene la bola de cristal, pero uno va poniendo un montón de insumos macroeconómicos, de microeconomía y de conocimiento de mercado para lograr esos objetivos. Si uno tuviera que comprar o invertir en un terreno, en una tierra, ¿verdad? ¿Qué zonas de la ciudad le sugerirías a un inversor? ¿Hacia dónde ves que la ciudad esté creciendo? ¿Qué zonas crees que tienen potencial a futuro, Ernesto? Bueno, depende mucho del capital que tenga para invertir. No es lo mismo invertir $100,000 que invertir 1 millón o 10 millones de dólares, ¿verdad? Cada capital determina el scope, ¿verdad? El perfil de esa inversión. Pero en general lo que uno busca son zonas donde haya espacio para nueva infraestructura. Uno puede ver, por ejemplo, como hacia el sur, hablando de residencias, por ejemplo, para la clase media, media alta, las residencias y el crecimiento de la ciudad de Asunción se dio hacia Luque, y hoy se está dando en Mariano Roca Alonso, Limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va al norte. Al norte del país uno puede ver dónde la infraestructura se está yendo. Todas las nuevas vías de infraestructura urbana, la nueva vialidad, duplicaciones de rutas, van hacia el norte. Y eso permite de que el desarrollo se vaya más ordenado hacia ahí. Ese es el desafío. Pero claramente Asunción se está desarrollando hacia el norte de Asunción, lo que fue Luque, el gran desarrollo que tuvo Luque, Mariano, Roca Alonso y Limpio. Genial. Me gustaría ir un poco a ámbitos de vuelta más personales tuyos. Y bueno, aquí una pregunta que me gustaría conocer un poco más de vos. ¿Cómo te inspiras y cómo te automotivas, Ernesto? Bueno, yo creo que la inspiración uno logra en el día a día. Yo saco inspiración en conectarme con la gente. Creo que es muy importante rodearse de gente con un aura positiva y con conocimiento. Muchas veces cuando somos jóvenes nosotros no valoramos una persona así que le cuesta caminar, así vos le ves no puede subirse la escalera y vos decís, ¿qué puedo aprender yo de ese viejo? Ese es el pensamiento cuando tenemos 20 o 20 años, ¿verdad? Porque cuando somos jóvenes creemos que el mundo es para nosotros, ¿verdad? Pero en realidad esa persona más adulta tiene un acabado conocimiento y tiene muchas ganas de contar su experiencia. Entonces, tenemos que rodearnos de la experiencia y también rodearnos de las ganas, es decir, de las personas que tengan esa iniciativa. Porque uno puede tener la mejor educación en las mejores universidades, pero si no tiene iniciativa, no sirve. Y si no tiene el conocimiento y la experiencia, y nadie nace sabiendo, solo se sabe haciendo. Entonces, ¿qué es muy importante? Rodearse de personas jóvenes con las ganas y rodearse de la experiencia también. Toda esa combinación entre experiencia y ambición, deseo, ganas, puede ser un factor en donde uno pueda inspirarse, y es por lo menos mi fuente de inspiración. Sabemos que gran parte también de tu carrera profesional la dedicaste al gremialismo, ¿verdad? Quizás que tiene que ver con esto que decís de buscar siempre la experiencia. ¿Cuál ha sido el aporte del gremialismo en ese sentido en tu vida, en tu carrera? Bueno, a mí me tocó desde muy joven ya estar en los gremios, como te comentaba, en el gremio de entidades financieras, en la Cámara Nacional de Comercio y Servicio, como presidente de la FEPRINCO, en el presidente también de la Cámara Inmobiliaria. Y estos gremios hay que entender que es mucho trabajo, es mucho, como se dice en Estados Unidos, pro bono, es decir, uno no saca dinero de ahí, lo que saca es conocimiento y saca perspectivas desde un punto de vista que uno no conocía.
Uno de los problemas es que uno tiene que resolver es que no todos los problemas se resuelven desde de la óptica que uno tiene. Entonces, para poder resolver problemas complejos, uno tiene que saber adaptarse hacia la óptica de otra persona. Y eso no es fácil, ¿m? Porque es más fácil, desde mi punto de vista, decir esto es lo lógico. Pero los puntos de vista no son iguales, ¿verdad? Por eso que hay conflicto. Entonces lo más difícil es ponerse en el lado de la otra persona o desde un punto de vista diferente y ahí entender cómo parten las soluciones. Entonces, estar en los gremios te obliga a interactuar con funcionarios públicos, con ministerios, con un montón de entidades que no es tu día a día y es totalmente otra cosa. O sea, es un mundo muy diferente. Y ese conocimiento de entender cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Cómo funciona la institución pública, cómo funciona el gobierno, cómo funciona el poder legislativo, cómo funciona el poder judicial, cómo funciona el ejecutivo, entender cómo es el derecho público, el derecho privado, es decir, todo este conocimiento te ayuda a poder entender mejor la dinámica del mercado. Son muchas cosas. Entonces, este conocimiento general uno obtiene a partir de estar en estos gremios y lidiar con los problemas y también lidiar y conocerle a los competidores. En este caso, en los gremios son cooperadores, ¿verdad? Porque entendemos muy bien en los gremios que por un lado competimos por un mercado, pero por otro lado cooperamos para que el ambiente de mercado sea el más adecuado para todos. Y esta es una relación de equilibrio que tiene que haber y que existe en Paraguay. Eso hace que uno pueda hacer negocios de una manera más adecuada, ¿verdad? Bueno, y me imagino que toda esta experiencia en los gremios y como decís, conocer las diferentes ópticas también te permite entender un poco de los desafíos y las dificultades que tiene Paraguay para el desarrollo del sector inmobiliario, Ernesto. ¿Cuál es tu visión, digamos? ¿Qué nos falta para que este mercado inmobiliario se siga desarrollando o aumente el ritmo de desarrollo? Paraguay ha tenido en los últimos 15 años su mayor crecimiento en términos económicos y por ende ese derrame se dio también en un enorme desarrollo digamos, de los productos inmobiliarios. Paraguay tiene todas las condiciones de que ese tren siga. Tenemos hoy condiciones excepcionales como la estabilidad macroeconómica, la inflación controlada, un ambiente de negocios que es muy destacado. ¿Qué nos falta? Nos falta dar el salto hacia la institucionalidad, tener instituciones mejores programadas, mejor orientadas hacia los programas de gobierno de largo plazo y que no cambiemos los programas con cada gobierno. Ese es el paso que tenemos que dar y probablemente con ese paso pueda venir también el grado de inversión, que es otro sello fundamental que puede aumentar en forma exponencial el volumen de dinero o de inversores que quieran ingresar al mercado. Y esto es fundamental porque el grado de inversión lo que hace es bajar la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, el producto inmobiliario se acerca cada vez más al usuario porque es más barato a partir de las cuotas o el sistema de financiación. Es decir, esto es parte de la dinámica. Creo que el enorme desafío que tenemos como país es ponernos de acuerdo. Las instituciones públicas, la municipalidad, con la ESAP, con el MOPC, es decir, programas interinstitucionales y de largo plazo que permitan entender la dinámica del crecimiento, porque podemos ver cómo Asunción ha crecido en forma exponencial, pero la infraestructura pública no acompañó. Y no acompañó principalmente no solo por falta de presupuesto, que es una parte, sino por falta de coordinación en las acciones y las tareas que hay que hacer. Hay veces que con menos plata hacemos mucho y eso tiene que ver también con la capacidad de la articulación entre el sector privado y el sector público. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. La verdad que tenemos un tremendo desafío como sociedad, así que es muy importante que sigamos trabajando todos juntos, construyendo información, construyendo espacios de conversación y por sobre todo trabajando para nuestro país. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.